2017. Es una edición pensada especialmente para ustedes. Vamos a dar inicio a nuestro taller B. El ponente del día de hoy por parte del SAT que nos acompaña es Carlos Eduardo Sandoval Rodríguez, quien estudió la carrera de licenciado en Contaduría Pública en la Universidad Tecnológica de México, así como la especialidad en Finanzas en la misma institución. Su experiencia laboral tiene al menos 13 años incursionando en los sectores público y privado, siendo auditor en la firma PwC y en la empresa Walmart de México. Asimismo, ha laborado como subcontrolador en el municipio de Cautitlán Izcalli, Estado de México, y actualmente se desarrolla como administrador de fiscalización estratégica dentro del Servicio de Administración Tributaria, liderando los proyectos de contabilidad electrónica y fiscalización electrónica. También nos acompaña este día Miriam Romero García, quien estudió la carrera de Contaduría Pública en el Instituto Politécnico Nacional, así como la especialidad en Impuestos en la Escuela Bancaria y Comercial. Su experiencia laboral es de 24 años, incursionando en los sectores público y privado. Actualmente se desarrolla como administradora de operación en la Fiscalización Nacional dentro del Servicio de Administración Tributaria, liderando el proyecto de fiscalización electrónica. Por mi parte doy inicio a su taller B, Contabilidad y Auditoría Electrónica. Que lo disfruten. Gracias. Muy buenos días, gracias por la asistencia. Nada más, recordemos, es el taller de Contabilidad y Auditorías Electrónicas. Principalmente les explicaremos, daremos alguna introducción sobre lo que es contabilidad y lo que son las auditorías, y prácticamente veremos unos pequeños casos en los cómo estamos recibiendo la información, cómo se desarrolla, y por favor cualquier duda que se vaya presentando, con mucho gusto la iremos atendiendo, tanto Miriam, Juan Carlos Hernández y su servidor. Estaremos para cualquier cosa que tengan duda, cualquier aclaración, con muchísimo gusto, por favor. Es importante que si tienen alguna situación que sí presenten con inquietud, sí nos lo hagan saber, por favor. De verdad, justo estamos para eso, para aclarar todas las dudas que se puedan presentar. Vamos a empezar con 3 definiciones que tenemos muy claras que van muy de la mano respecto de estas 2 obligaciones que tenemos en el SAT. Contabilidad electrónica, que es llevar todos los asientos electrónicos, en electrónico, y hacer un envío mensual de catálogo de cuentas por primera ocasión o balanzas de comprobación de manera mensual, cada vez que se llegue el vencimiento de las mismas. ¿Qué es el buzón tributario? Es el servicio que permite la conexión, la recepción de documentos o de estas obligaciones que se están presentando. Cada uno de los contribuyentes tiene un buzón tributario a través del cual recibe notificaciones, es notificado a su correo electrónico, sabe que puede ingresar al buzón y a partir de él puede ver qué es lo que la autoridad les está solicitando. Y la fiscalización electrónica, que son auditorías que se enfocan precisamente en rubros específicos. No es una auditoría común, es una auditoría que a través de antecedentes previos va a generar un antecedente específico y se va a generar un acto de fiscalización. Eso con detalle se los explicará la contadora Miriam posteriormente. ¿Qué tenemos como generalidad en la contabilidad electrónica? Primero vamos a empezar con este tema. Los contribuyentes tienen la obligación de llevar los registros o asientos en medios electrónicos y enviarlos y entregarlos a través del buzón tributario en archivos XML. Como tal, la contabilidad no es una fiscalización, no es una auditoría permanente, es un insumo adicional que tenemos en el SAT para poder generar actos de fiscalización, no es como tal una auditoría per se. A partir de 2014 se generó esta obligación de enviar esta información, y a partir de enero de 2015 ya se empezó a recibir todos los catálogos y las balanzas de comprobación. Esto fue a partir de enero, a pesar de que en 2014 salió la obligación.
básicamente nos habían comentado ciertas empresas transnacionales que si nos podían enviar la información en otro idioma que no fuera el español. La obligación fiscal en este país es enviar la información en español, entonces deberán de enviar esas balanzas de comprobación traducidas al idioma español. En los últimos meses hemos tenido algunas situaciones jurídicas, es decir, como ustedes saben, hay muchas empresas que se ampararon ante tal obligación. Hace unos meses, como tal, el SAT ya obtuvo el beneplácito de que vamos a poder recibir ya la información, se tiene que hacer, nada más que nos estaban poniendo una limitante. Esta limitante era que había unos, se especifica, aquí tiene el pointer creo, ¿no? Se especificaba que teníamos unos lineamientos técnicos que venían en inglés. Lo que pasa es que en la parte de programación, estos lineamientos para generar los archivos XML, pues deben de programarse tal y como el idioma de programación lo está especificando, pero dado que hubo esta situación, nosotros emitimos lineamientos también en español, que evidentemente nos van a dirigir a una página que va a generar archivos XML para la entrega de esta información. Ya se hizo, entonces hoy día ya se tiene o se espera que todos los contribuyentes envíen la información de contabilidad en el momento en el cual es la obligación, que es el día 3 o el día 5 del mes inmediato posterior al cual se genera la información. También se generó un anexo técnico. Este anexo técnico es donde viene la parte de la generación de los archivos XML. Entonces tenemos el anexo 24 y el anexo técnico. ¿Qué tipo de cambios se hicieron en el anexo 24? Que son los más relevantes. Se hicieron, la verdad, solamente 7 cambios completamente en el anexo 24. Pero los más importantes fueron adiciones a ciertos atributos en los campos, en el campo en específico de te-importe. Como fecha mínima de recepción se puso el 1 de enero de 2015. ¿Por qué? Porque estábamos recibiendo balanzas de años anteriores a 2015. Entonces, por supuesto, la limitante ahora es balanzas que son a partir de 2015 en adelante. Y lo que cambia también es la versión. Ya tenemos la versión 1.3, antes era la versión 1.1. ¿Cómo se hace el envío de la información contable? Es, como les comentábamos, a través de buzón tributario, de manera mensual, solamente la balanza de comprobación y el catálogo de cuentas se enviará por única ocasión y cada vez que se modifiquen la cuenta y la subcuenta del mismo. Recordemos que las pólizas contables también son enviadas una vez que la autoridad lo solicite. Estas pólizas, si la autoridad no les pide que envíen la información de pólizas contables, no es obligatorio para el contribuyente que sean enviadas, por favor. Recordemos que también cualquier cantidad de veces que sea necesario enviar una complementaria para corregir la información, es importante, esta siempre irá acompañada de una sede complementaria y nosotros en el SAT tomaremos la última que se envíe. Es decir, se envía la normal y no importa el N número de complementarias que se envíe, nosotros tomaremos la de la última fecha que nos llegó a nosotros. En el caso, como les comentaba, de las pólizas, ya siendo más específicos, nada más estas pólizas van a ser requeridas por la autoridad en el caso de que exista alguna auditoría, cuando exista alguna compulsa o cuando se solicite un trámite, cuando se realice o se tramite una devolución o compensación,
siempre y cuando la autoridad la esté solicitando, por favor. En el catálogo de cuentas les pedimos que este sea enviado solamente con el código agrupador que se emite en el anexo 24. No se le tiene que agregar más, única y exclusivamente el código agrupador. Y la balanza es así, ahí no hay que moverle nada a la balanza, ahorita veremos en la siguiente. Ahí no se debe asociar el código agrupador que se genera en el catálogo de cuentas. Simplemente en la balanza se envía tal y como está y se convierte en archivo XML con alguno de los sistemas contables que hay en el mercado. La gran mayoría hoy de los sistemas contables en el mercado, si no es que todos, ya transforman la información de la balanza de comprobación o del catálogo de cuentas y también de las pólizas en archivos XML para el envío de esta al SAT. Entonces, a través de estos medios se puede hacer el envío de esta información. Recordemos que existe la balanza 13, que esta se envía una vez que se cierra el ejercicio anterior. En el caso de las pólizas, como sabemos, la única cuestión complicada era poder generar el UID o el folio fiscal, poderlo empatar con cada una de las pólizas. Esto también ya los sistemas contables ya lo realizan, ya generan o ya asocian el UID de cada una de las facturas con las pólizas contables. Entonces ahí sí ya no tenemos ningún problema para que éstas sean asociadas y se pueda enviar esta información. ¿Cómo es que asociamos nosotros esta información? A nosotros nos llega la parte del catálogo, nos llega justamente la descripción que ustedes nos envían, la naturaleza, y nosotros juntamos la balanza de comprobación con el catálogo de cuentas. Esta información la hace nuestra área de sistemas, ustedes nada más mandan esta parte en el caso de catálogo y de aquí para acá en el caso de balanza. Nosotros, una vez que lo recibimos, juntamos las cuentas que ustedes asociaron contra lo que nosotros tenemos y juntamos todo el papel. Esto queda como nuestro papel de trabajo sobre el cual nosotros obtenemos la información que ustedes nos envían en el caso de catálogos y en el caso de balanzas de comprobación. Aquí como tal está un resumen de cómo utilizamos esta información, ¿no? Ustedes la envían, nosotros la integramos para su análisis, detectamos esta información a través de automatización de la misma, la cruzamos con otro tipo de información que recibimos en el SAT, como por ejemplo declaraciones, la DIOT, etcétera. Generamos papeles de trabajo automáticos, ya para que el auditor no tenga que hacer todo el trabajo que antes tenía que realizar, de juntar, de revisar y de generar un papel de trabajo. Y como tal, buscamos siempre, cuando hacemos el cruce de la información, lo hacemos a través de modelos de riesgo. Estos modelos de riesgo tienen que generar, como en sí se revisa régimen fiscal, sector económico, se realiza un análisis financiero para no emitir alguna posterior revisión electrónica sin que la tengamos sectorizada, ¿no? Cada uno de los sectores es diferente. Pues no podríamos, digámoslo así, juzgar a un sector respecto del otro de la misma forma. Entonces, siempre sí tratamos de sectorizar para que veamos los comportamientos de cada uno de los sectores y se pueda generar algún acto de revisión en caso de que exista alguna anomalía en todos estos números, ¿no? ¿Qué beneficios tenemos en esta información? Se entrega esta en archivo XML, es de fácil envío, ya nos evitamos la entrega de papel, ya no generamos más el acto de molestia de pedirle al contribuyente que nos lleve la información en cajas, que lleguemos a la, ¿no? Entonces buscamos que ese tipo de cosas se eviten y buscamos mejorar evidentemente los controles dentro de cada una de las empresas, ¿no? Controles financieros, controles contables, controles fiscales, para que haya
evidentemente un orden y una entrega correcta de esta información. Vamos a dar paso a la fiscalización electrónica. También Miriam les explicará cómo se toma, cómo se hace la fiscalización como tal, la electrónica, que es por rubro específico. Y posteriormente entramos a la parte de preguntas, por favor, para que todo lo que les vaya surgiendo, inmediatamente lo atendamos, por favor. Buenos días. ¿Se escucha bien? Atrás todos. Aquí adelante hay bastantes lugares, ¿eh? No sufran tantos ahí parados. Aquí hay 5, aquí hay 3, por ahí hay otro. Aquí, contadora, aquí hay uno. Okay. Bueno, vamos a iniciar. Soy la contadora Miriam Romero, estoy a sus órdenes, estoy al frente del proyecto de fiscalización electrónica. Junto con el licenciado Juan Carlos Hernández, que es licenciado en informática y me apoya en toda la parte informática y del sistema en sí, como opera la fiscalización electrónica. Se está haciendo ya contador público también, tiene especialidad en contaduría, es informático con especialidad en contaduría y fiscalización electrónica. Juan Carlos, por favor, te levantas para saludar. Buenos días a todos, encantado. Bueno, iniciemos entonces con la fiscalización. ¿Qué es lo que está buscando el SAT con la fiscalización electrónica? Para iniciar, me gustaría comentarles que la fiscalización electrónica no va a sustituir a los actos de fiscalización que conocemos en el Código Fiscal de la Federación. Tales como revisiones de gabinete, visitas domiciliarias, no, estas van a seguir operando igual, es una nueva forma de fiscalizar del SAT a partir de medios electrónicos, ¿ok? ¿Qué es lo que está buscando el SAT con esto? Lo que está buscando el SAT es tener una comunicación con el contribuyente más ágil a través de medios electrónicos, eficientar el proceso de fiscalización, que las irregularidades que está encontrando el SAT como tal sean a través de rubros específicos, de irregularidades específicas, que esto no nos lleve a revisiones, como ustedes saben, de un año o más de un año. Son revisiones muy ágiles, son revisiones muy específicas, como dice la diapositiva, de menor duración. ¿Cuál es el universo que tenemos de fiscalización electrónica? Son 2.167.000 contribuyentes, de los cuales los tenemos seccionados por personas físicas y morales. El resto de los contribuyentes que no tengan un medio de contacto, es decir, un correo electrónico, más bien un buzón tributario, que no lo tengan habilitado porque todos tienen un buzón, se estarán fiscalizando por los medios convencionales, por los medios presenciales más bien, que es visitas domiciliarias y revisiones de gabinete, incluyendo lo que son cartas invitación. Ahora, ¿cuál es el proceso de la fiscalización electrónica? Me voy otra vez. ¿Me ayudas a cambiarle, por favor? Me cuesta mucho trabajo esto. Gracias. Bueno, ¿cuál es el proceso? El contribuyente va a recibir un correo electrónico en donde se le avisa que tiene una notificación pendiente de abrir. Una vez que el contribuyente se va a su buzón tributario, abre esta notificación y se va a dar por notificado al tercer día. ¿Qué pasa si el contribuyente decide no abrirlo?
Al cuarto día, por sistema, se va a dar legalmente notificado. Entonces, vamos del tercer día, si es que el contribuyente lo abre voluntariamente, o cuarto día por sistema, si el contribuyente no le interesa abrirlo. Finalmente, va a quedar legalmente notificado el acto de fiscalización. Una vez que está notificado el acto, el contribuyente tiene 15 días para aportar lo que su derecho convenga. Más adelante les voy a explicar en qué consisten los cruces de fiscalización electrónica. La verdad es que las pruebas que el contribuyente va a poder aportar o va a aportar sin acotar ese derecho que tiene de aportar lo que considere necesario, deben de ser pruebas muy específicas, muy concretas, porque así es el requerimiento. Si no da respuesta el contribuyente, la autoridad tiene 40 días para emitir la resolución determinativa del crédito fiscal, lo que ustedes conocen como la liquidación. Ahora, el contribuyente, al igual que en cualquier otro método de revisión, tiene la opción de adoptar un acuerdo conclusivo. En el propio buzón, cuando ustedes ingresen a su buzón tributario, ahí ya tenemos la pestaña de acuerdo conclusivo. En cualquier momento pueden adoptar el acuerdo conclusivo desde el inicio de la revisión y hasta antes de que se emita la resolución del crédito fiscal. La siguiente, por favor. Ok. ¿El anterior? ¿Te saltaste uno? Sí, por favor. Ok, gracias. Ahora, ¿qué pasa con el contribuyente? El contribuyente aporta las pruebas en los 15 días que les comentaba que tiene derecho para aportar las pruebas que considere pertinente, y la autoridad tiene 10 días para valorar lo que el contribuyente está aportando. ¿Qué puede pasar con la información que el contribuyente me está dando en esos 15 días y que yo valoré en los 10 posteriores? Puede ser que la autoridad requiera una nueva información, es decir, el contribuyente me aporta, no sé, auxiliares, por ejemplo. Una vez que la autoridad analiza esos auxiliares, se ve en la necesidad de pedir información adicional de ese auxiliar que está proporcionando. Incluso de esta misma información que está contenida en el auxiliar pudiera detonarse una compulsa. En este acto de fiscalización tenemos esa posibilidad. El artículo 53B prevé este procedimiento, solicitar información a terceros relacionados con el contribuyente que se está revisando. Una vez que la valore la autoridad, tiene 40 días para emitir la resolución definitiva. Si así fuera, si es que el contribuyente no proporcionó la información con la que la autoridad quede satisfecha, o también puede concluirse la revisión por corrección fiscal, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuándo se da la corrección fiscal? Cuando el contribuyente presenta las declaraciones haciendo los pagos respectivos. Si no es así, entonces, insisto, tenemos 40 días para emitir la resolución definitiva. ¿Qué pasa si el contribuyente no nos contesta? Las multas van desde 15,000 pesos hasta 46,000 pesos. Estas vienen contenidas en el Código Fiscal. Ahora, las multas de fondo. Las multas de fondo son las que impone la autoridad sobre impuestos históricos, que es cuando el contribuyente se quiere autocorregir, la autoridad está imponiendo una multa del 20% sobre impuestos históricos. Cuando están en una visita domiciliaria, por ejemplo, si ya se levantó la última acta parcial, la multa es del 30%. Una vez levantada la última acta parcial, la multa es del 30%, y en la liquidación recuerdan ustedes que las multas se van del 50 al 55%. Bueno, pues aquí operan de la misma manera. Si el contribuyente en el plazo de los 15 días presenta sus declaraciones, las multas impuestas son del 20% sobre impuestos históricos, pero tenemos aquí el beneficio, al igual que las otras formas de revisión presenciales, de otorgar la condonación de las multas. La mayoría de aquí estoy segura que conocemos el procedimiento de acercarnos a recaudación, informarle que estamos en un acto de fiscalización, que tenemos la voluntad de autocorregirnos, y entonces la autoridad condona las multas a requerimiento del contribuyente. ¿Cómo vamos con la fiscalización electrónica? La verdad es que nos ha resultado bastante bien. Es un acto de fiscalización, la reza por
súper bien para la autoridad y para ustedes también, porque más adelante vamos a ver los beneficios de la fiscalización electrónica. Y digo, el tiempo que estamos manejando para concluir una revisión electrónica es de 4 meses. Ya no les vamos a molestar en su domicilio fiscal con un grupo de 5 o 6 auditores y pedirles cajas y cajas de copias fotostáticas y demás procedimientos. No, en este nuevo método de fiscalización, nada de estos supuestos que yo les acabo de comentar se van a presentar. Incluso, véanlo desde este punto de vista, la fiscalización electrónica son cruces específicos de su propia declaración. Les voy a dar unos ejemplos a continuación. Si son cruces específicos de su propia información contenida en las declaraciones, pues entonces, insisto, son cruces de congruencia entre la propia información que ustedes están presentando, a diferencia de las revisiones presenciales en donde yo tengo el derecho como autoridad fiscal de requerirles la contabilidad al 100%. Entonces, ¿por qué nos va bien en ambas partes a la autoridad? Bueno, porque en 490 actos tenemos una recaudación de 313 millones de pesos. Actualmente la fiscalización electrónica arrancó en octubre de 2016. Actualmente se tienen 1,700 actos de fiscalización entre los iniciados y los concluidos. Estos son los ejemplos de los cruces con los que vamos a operar, ¿sí? Actualmente estamos operando con 4 cruces de fiscalización y están por emitirse los restantes. Ejemplo de lo que yo les decía que es un cruce de congruencia muy simple y sobre todo, contadores, sobre la información que ustedes declaren es sobre lo que se están emitiendo los cruces de fiscalización que nos dan los antecedentes o los insumos para los posibles actos de fiscalización. Ejemplo, vamos a hablar de uno básico. Diferencia entre impuestos a cargo declarado contra lo efectivamente pagado. En la declaración ustedes manifiestan que tienen 100,000 pesos a cargo de impuestos sobre la renta y yo me voy a sistemas institucionales y veo que de los 100,000 únicamente pagaron 50,000 pesos. Entonces, la resolución provisional y la preliquidación van motivados y fundados con esta omisión de 50,000 pesos que aún no han presentado. Entonces, ahí estamos hablando de congruencia solamente. Por ejemplo, la diferencia de acreditamiento indebido de pagos provisionales. En su declaración anual manifiestan 100,000 pesos de impuestos sobre la renta y un acreditamiento de pagos provisionales de 40,000 pesos. Entonces tienen impuestos sobre la renta pendiente de 60,000 pesos. ¿Qué pasa? Que me voy a sistemas institucionales y veo que efectivamente no están enterados los 40,000 pesos de pagos provisionales, sino 20,000 pesos nada más. Entonces estamos ante un acreditamiento indebido de pagos provisionales. Y insisto, nos vamos nuevamente a lo que les acabo de comentar. Lo que ustedes están declarando, lo que están manifestando en sus declaraciones son las herramientas que nos dan para emitir los cruces de fiscalización. Estamos también trabajando ya con retenciones, ¿sí? Ahí en retenciones el cruce, ¿cómo lo estamos manejando? Lo estamos manejando a partir de la DIM, de la Declaración Informativa Múltiple. Lo que ustedes manifiestan de enteros, sabemos que la informativa múltiple la obligación de presentarla es de forma anual, entonces comparamos, una vez que tienen la obligación de presentarla, comparamos ese impuesto que manifestaron contra la sumatoria de los enteros realizados durante el año y bueno, ahí podemos obtener diferencias, ¿sale? Ahora, me gustaría comentarles que ahorita nuestra herramienta de oro o nuestro insumo, nuestro instrumento de oro para el SAT es los certificados de sellos digital, o sea, el CFDI. La verdad es que la declaración informativa múltiple no deja de ser eso, una declaración informativa, ahí no hay repercusión económica para el contribuyente, no hay un pago como tal. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega la autoridad, a veces el contribuyente puede decir, ¿sabes qué? No pagué, no eran 100,000 pesos de retenciones, eran 10,000 nada más, se me fue un cero más, entonces te presento la complementaria y queda sin materia de revisión el acto de fiscalización.
Entonces, no nos es ya tan útil la declaración informativa múltiple. Estamos por arrancar ya el cruce con certificados de sello digital, es decir, con CFDI. Nosotros vamos a utilizar los CFDIs emitidos durante el mes, ¿sí? Una vez que hacemos la sumatoria, eso obviamente es en forma automatizada, les estoy hablando. ¿Me estás levantando la mano para pregunta? Entonces, una vez que emitimos la sumatoria de los CFDIs, les decía en forma automatizada, y el licenciado Juan Carlos es el que nos apoya en esa parte, sacamos la sumatoria del mes y ahora sí comparamos con lo que ustedes se enteraron. Ahí no hay forma de que el contribuyente diga, es un error de captura, ¿no? O sea, son los CFDIs que emitiste a tus trabajadores y entonces eso es lo que tú debiste haber enterado. Evidentemente estoy hablando del renglón del ISR retenido en el propio CFDI. ¿Qué otro ejemplo les puedo comentar? Por ejemplo, el de donativos. Sabemos que para efectos del donativo únicamente podemos llevarnos o dar como donativo el 7% de la utilidad fiscal declarada en el ejercicio anterior. Si nos excedimos de este 7%, la diferencia estaríamos hablando de un rechazo en deducciones. Entonces, como se dan cuenta, todos los cruces que les estoy diciendo es a partir de su propia declaración anual o de sus propias declaraciones mensuales, hablando de retenciones, o incluso de la informativa múltiple. La siguiente, por favor. Este es un ejemplo de un cruce de fiscalización para personas físicas. Aquí opera la discrepancia. Para efecto de la discrepancia, ¿qué es lo que está haciendo el SAT? El SAT en sus sistemas institucionales, y apoyándose de fuentes de información externa, tales como Registro Público de la Propiedad, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Catastro, Secretaría de Vialidad y demás, podemos conocer los bienes que tiene una persona física, incluyendo, como les decía, Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces, al comparar estos bienes con lo que el contribuyente está declarando, tenemos una discrepancia fiscal, ¿sí? Son bienes o es dinero que están incrementando directamente el patrimonio de la persona física y entonces caemos en una discrepancia fiscal. Este sería otro de los cruces con los que estamos operando. ¿Cuáles son los beneficios de la fiscalización electrónica? Lo que les comentaba son métodos mucho menos invasivos, mucho menos costosos para el contribuyente, ya no se requieren cantidades y cajas de papeles de trabajo, de copias fotostáticas, de auxiliares, de estados de cuenta bancarios. El tiempo de la fiscalización. En una auditoría presencial, nuestro tiempo legal es de 1 año. Si el contribuyente no aporta la información, podemos suspender. Si pedimos una compulsa o hacemos una compulsa internacional, se puede suspender hasta 2 años. Si es un contribuyente no localizado, igual queda el plazo suspendido. Aquí no, aquí el plazo máximo para concluir la revisión es de 4 meses. Y bueno, lo que les comentaba, todo es por medios electrónicos, es muy ágil la interacción con el contribuyente. Más adelante vamos a ver la parte de la aportación de pruebas para que les quede claro el flujo de información entre autoridad y contribuyente. Por favor. A ver, vámonos al procedimiento de notificación. Así es como ustedes lo ven en su buzón. Ok, entonces lo que les comentaba, reciben un correo electrónico en donde el correo les dice tienes una notificación pendiente de abrir. Entonces de ahí nos vamos al buzón tributario. Por favor, la siguiente. Y les comento, invariablemente para todos los trámites de la fiscalización electrónica tenemos que autentificarnos. Sin la fiel no se puede hacer el procedimiento. O sea, más bien ustedes no podrían ni darse por notificados legalmente ni aportar las pruebas. Entonces ingresan con su fiel. Siguiente, por favor. El anterior. ¿Te regresas una? Ah, ok. Ah, ya lo está operando
Gracias. ¿La siguiente? Sí. Bueno, ahí ya tenemos que tiene notificaciones. En este ejemplo hay 7 notificaciones. Entendamos que el buzón no nada más es para la fiscalización electrónica. En el buzón reciben cantidad incluso de avisos, de invitaciones, de comunicados de servicios al contribuyente, requerimientos de recaudación, devoluciones, avisos de devolución, ¿ok? Entonces, bueno, en el buzón van a recibir todo lo referente al SAT. Entonces, ahí nos dice, bueno, en el ejemplo hay 7 notificaciones. El siguiente, por favor. Gracias. Este es como ustedes lo van a ver, el aviso de notificación. Es solamente el aviso, no es todavía el documento fiscal con el que se inicia el acto de fiscalización. Ahí únicamente se les dice, hay un documento en el buzón que no has abierto. Para que ustedes puedan abrir el documento con el que voy a iniciar el acto de fiscalización, tienen que autentificarse, ¿ok? Entonces, una vez que ingresan su fiel, les van a aparecer ya, ustedes van a poder visualizar lo que es la resolución provisional, la preliquidación y un anexo. Aquí me detengo un poquito para explicarles qué es la resolución provisional. La resolución provisional está haciendo las veces de orden de revisión. En la resolución provisional únicamente va a venir manifestado en sí lo que es la irregularidad como tal. Es decir, todavía no determinamos un crédito fiscal ahí. Digamos que es la parte teórica de la irregularidad. Por supuesto que va fundada y motivada como tal. La preliquidación es un documento que va adjunto a la resolución provisional. En la preliquidación ya tenemos lo que es el crédito fiscal. Llámese crédito fiscal, impuesto histórico, actualización, recargos y la multa correspondiente, que ya les comenté que es susceptible de ser condonada por la autoridad. Y el anexo, ¿qué es lo que tiene el anexo? El anexo es una reseña en 5 renglones de lo que es su irregularidad. Es esto para darles la facilidad justamente de que las personas que no son contadores entiendan cuál es la irregularidad o la observación que la autoridad está descubriendo con el contribuyente. Este es un ejemplo de la resolución provisional. Si ven aquí, se da el cruce de las diversas fuentes de información que estamos utilizando. En este caso estamos hablando de la DIM contra las declaraciones de entero como tal y bueno, arroja la diferencia de IVA. Si se dan cuenta, aquí estamos hablando únicamente de la irregularidad, de lo que es la base que nos va a dar o nos va a llevar al impuesto histórico. La siguiente, por favor. Ese es un ejemplo de la preliquidación, que insisto, siempre tiene que ir acompañada la resolución provisional de la preliquidación. Una hace referencia a la otra, entonces no puede llegarle solamente un documento, tienen que ir los dos. En la preliquidación entonces ya viene el crédito fiscal determinado, viene la contribución omitida, se les está manifestando registrando en el mismo documento lo que es el factor de actualización que nos lleva a determinar el impuesto actualizado. Tenemos los recargos, la multa y el total del crédito fiscal. Y dentro del anexo, que les comentaba que el anexo es una facilidad para ustedes, es el anexo en 5 renglones les dice cuál es su irregularidad, también va a tener la línea de captura. La línea de captura es otra de las facilidades que les otorga el SAT para poder hacer el pago del crédito sugerido. Entendamos que la línea de captura tiene una línea de vigencia. Si es que ustedes pagan después del tiempo de vigencia de la línea, tienen la opción de acercarse con la DAF que les está emitiendo el acto de fiscalización y solicitar una nueva línea de captura o en su caso acercarse a servicios al contribuyente y ahí pueden generar también la línea de captura. Aclaración y aportación. Esta es la parte que les toca a ustedes. Una vez que recibieron los documentos, ustedes tienen el derecho de aportar lo que crean pertinente para desvirtuar lo que la autoridad les está diciendo o para corregir su situación fiscal. Una vez que están en el buzón, van a darle clic a lo que es aportación de pruebas. Van a elegir. Si son contribuyentes muy malos y tienen muchas órdenes,
van a elegir la orden que viene en el encabezado de su resolución provisional y de la preliquidación también. Entonces, eligen la orden y una vez que le dan clic a la orden, van a anexar las pruebas o las manifestaciones, porque no siempre son pruebas, a veces pueden únicamente manifestar lo que a su derecho convenga. Digo, regularmente la autoridad lo que busca son pruebas, no argumentos. Entonces, lo vamos a manejar tal y como lo hacemos en las revisiones presenciales. Va un escrito de por medio, en ese escrito van a relacionar lo que se está entregando y anexan las pruebas. El siguiente, por favor. Esto es parte de lo que les acabo de comentar. Primero tienen que agregar el escrito. No hay manera, licenciado, me corrige si estoy mal, no hay manera de que se anexen pruebas si no hay un escrito. ¿Estás de acuerdo? Correcto. El sistema siempre les va a solicitar ambas cosas. Si no está la primera, definitivamente no van a poder anexar las pruebas que ustedes quieran aportar. Eso es algo muy importante y también tienen que tomar en cuenta el tamaño de los archivos. Como ustedes saben, hay una limitante de 4 megabytes para poder transmitirlos. Licenciado, nada más aquí para que no les genere duda, 4 megabytes, pero digamos que por envío, ¿pueden hacer 10 envíos? Así es, por cada uno de los archivos. Si tienen documentos que tienen muchas hojas, etcétera, tendrán que particionar estos documentos en volúmenes de 4 megabytes cada uno y subirlos consecutivamente. De esa manera es como pueden hacernos llegar toda la información que necesiten. ¿Sí? Algo importante también es que les pedimos que no envíen información que nosotros como SAT ya tenemos, mejor envíenos la referencia, es decir, si ustedes tienen alguna aportación o algo que tiene referencia a un documento que le hicieron llegar al SAT, esa referencia nos la pueden hacer llegar. Perdón. No sé hasta dónde me escucharon, pero si quieren les repito. ¿Sí me escucharon o...? Lo de los 4 megabytes. Pégatelo más, Juan. El documento que ustedes generan tiene que tener un máximo de 4 megabytes. Si su documento es de muchísimas hojas, tendrán que hacer o particionarlo en volúmenes de ese tamaño y enviarnos toda esa información. Es la única manera en cómo la pueden enviar hacia nosotros. El formato ahorita reconocido son formatos PDF para seguridad de ustedes, porque tienen que estar sellados, tienen que estar cerrados, ¿no? No tienen que ser modificables. Mayormente lo que nos envían son documentos escaneados o documentos que han generado ustedes precisamente. Si quiere le presto el micrófono para que nos diga. Sí, gracias. Lo que voy a enviar son mayores a los 4 megabytes. Cada vez que entre tengo que hacer referencia o tengo que poner un texto para que me permita pasar a la siguiente. No, es uno solo. O sea, el escrito es uno solo y de ahí si tiene una aportación de pruebas muy grande, el resto de los anexos los pueden hacer con uno solo de los escritos. ¿Sí? Perdónenme, nos gustaría extendernos más, pero se nos acaba el tiempo. 2 minutos. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Y bueno, para enviar el documento, la siguiente, por favor, para enviar el documento y los anexos y el escrito, se tiene que autentificar. Otra vez firma electrónica y enviamos escrito y documentos. La determinación de la situación fiscal. Hay 3 formas de concluir, yo diría 4. Autocorrección, si ustedes están de acuerdo y mandan las declaraciones en donde están haciendo el pago. 2, oficio de, autocorrección, que es el inciso B. El primero, que es conclusión sin observaciones. La autoridad tiene ciertas observaciones, el contribuyente envía las pruebas correspondientes y desvirtúa las observaciones de la autoridad. Y el último, que es a donde no quisiéramos llegar porque tienen que pagar abogados, contadores. Resolución definitiva, la liquidación. Cuando aportan pruebas y no queda satisfecha la autoridad, aportan y quedan desvirtuadas parcialmente, entonces emitimos una resolución. Y yo diría una cuarta, que es el ejemplo que les decía de la DIM, presentan una complementaria, corrigen el error y queda sin materia de revisión mi observación y por lo tanto me veo en la necesidad de emitir en su caso un nuevo acto de fiscalización. Este es un ejemplo, contadores, de la resolución definitiva, un ejemplo de cuando
no desvirtúan, aportaron pruebas derivado de lo anterior y en virtud de que el contribuyente aportó pruebas, pero no fueron suficientes. No fueron desvirtuadas las irregularidades consignadas por la autoridad, entonces surge un crédito fiscal en cantidad de… Gracias, perdón por apurarnos tanto. Nada más les recordamos que, en los documentos que les hacemos enviar a través del buzón tributario hay unos teléfonos donde nuestros compañeros de servicios al contribuyente están para servirles y todas las dudas que tengan a través del mismo ustedes nos las pueden hacer llegar y seguramente estaremos dispuestos a solucionárselas. Gracias. Tenemos 3 minutos para preguntas. Nos arrancamos con 3 preguntitas. Tenemos rapidísimo tiempo para 3 preguntas y hay 3 así súper urgentes, si no… Como dice Juan, nos la pasan por favor y vamos viendo. Primera, por favor. ¿Hay forma de obtener todos los CFDI que tiene el SAT para poder hacer una conciliación con el… ¿Para obtener los CFDIs que tiene el SAT? Sí, o sea, por ejemplo, en la empresa, por ejemplo, pueden hacer facturas varias personas y pueden cancelarse CFDIs. Pero para saber que están cancelados y para corroborar que está la información correcta con el SAT. Lo pueden consultar en la página del SAT, ahí pueden ver las facturas. Pero tendría que ser uno, o sea, CFDI por CFDI, pues no en forma masiva. Sí, tienen que hacerlo uno por uno. O a través de su PAC, que lo hicieran. Ellos son los que les podrían generar ese tipo de información. Yo creo que algo importante que hay que decirles es que finalmente los CFDI son generados por ustedes mismos como contribuyentes y cuando los generan a través de su PAC es el que arma toda esta base de datos y es quien tiene toda esa información. Creo que es más fácil que consigan ese tipo de información, se las debería de dar, de hecho. Mi duda es respecto a la contabilidad electrónica. ¿El UID de los complementos para pagos se va a relacionar en las pólizas también? Sí, tiene que estar relacionado en las pólizas. Actualmente los sistemas de contabilidad ya te están relacionando el UID de cada una de las operaciones a la póliza directamente. Entonces sí tiene que estar relacionado con la póliza. Sí. La última, nos vamos de este lado, por favor. Yo tengo 3 puntos que preguntar. Número 1, en el caso de las empresas que se ampararon y que recibieron ya la resolución, con base en el anexo, en el formato de generación de los archivos que fueron considerados inconstitucionales, para la entrega de los periodos que no fueron entregados durante el tiempo del amparo, ¿qué archivos se tiene que entregar? Porque no puede entregarse bajo el esquema anterior porque ha sido declarado inconstitucional y el esquema actual solamente entra en vigor a partir de diciembre del año pasado. Y como la ley dice que no puede ser retroactivo, una declaración o una ley no puede ser retroactiva, entiendo que los ejercicios anteriores quedan en una imposibilidad de ser entregados. Entonces, que la duda es, esta es una. No, la obligación, la inconstitucionalidad fue marcada para el W3 del envío de la información, ¿es correcto? Para que los archivos no se transformaran de X, o sea, para que no te fueras a unas instrucciones en inglés mientras no se corrigiera, eso decía la resolución de la Corte. En tanto no se corrija esta situación, la situación se corrigió 15 días después, salió a través de una resolución, un instructivo que era el que les comentaba del anexo técnico, en donde ya viene esa parte. La obligación del contribuyente es a partir de que se generó de que se emitió la contabilidad electrónica, es decir, a partir de 2015. Contribuyente amparado no es retroactivo, es la obligación como tal. La obligación es a partir de 2015. Te amparaste por un periodo en el cual no ibas a enviar la información, pero no por ello te queda eximido el envío de la misma, dado que era tu obligación. Vamos a tener que cortar, ahora sí, ya vamos a estar. Sí. No, bueno, debes entregar los periodos anteriores. Esa es la respuesta correcta. Debes entregar los periodos anteriores. ¿De acuerdo?
Y disculpen, las preguntas que queden pendientes, perdóname por favor, se nos terminó el tiempo, que nos las hacen llegar a través de una hojita y con mucho gusto se las reciben y nos las pasan para que nosotros podamos aclararlas, por favor. Bueno, con esto finalizamos el taller. Agradecemos mucho la participación de Miriam y de Carlos. Les vamos a pedir, de favor, podamos desalojar la sala de manera ordenada hacia el pasillo. Vamos a ampliar la zona de talleres, por lo que vamos a recolocar. Y taller B, por lo pronto, se va a encontrar ahora en el salón que se encuentra del lado derecho de plenarias, para que ampliemos y ya todos tengamos acceso a un asiento. Entonces les pediría por favor que nos retiráramos y en el pasillo nos esperen 20 minutitos. Seguimos atendiendo.